Soportaré quemaduras, mutilaciones, heridas, golpes o morir asesinado por la espalda. Solo invoco a los dioses para que me permitan sobrevivir a muchos combates y, en el caso de morir, hacerlo con honor. Soy, por tanto, un gladiador. Gladiador, del latín gladiator, es decir, el que lucha con la espada. Los héroes, casi héroes míticos y legendarios de la antigua Roma, tanto en su vertiente republicana como imperial, porque en los dos tramos hubo gladiadores. La verdad es que el pan y circo romano dio mucho que hablar. La gente estaba complacida, los gobernantes tenían de esta manera una temperatura de lo social, sabían perfectamente lo que sentía, lo que pensaba el pueblo. El circo, el anfiteatro, lo dominaba todo. El reparto gratuito de alimentos, ese era el signo, ese era el poder de Roma. Pan y circo para todos. Y en la cumbre de todo, el gladiador. Un esclavo. Un legionario venido a menos. Un hombre libre con ganas de fortuna. Un cristiano condenado. El gladiador tenía una última oportunidad. Y esa estaba en las arenas del circo. Sobrevivir significaba la victoria. Morir, acaso acabar con una vida de desgracias. Los gladiadores fueron héroes y villanos, pero entraron por méritos propios en la leyenda. Tal fue su fama, tal fue su esplendor, que incluso se pensaba que la sangre de gladiador tenía tanta calidad que podía curar enfermedades como la epilepsia. Era frecuente entre los patricios romanos tomar sangre de gladiador para curar sus males. A ese punto llegó la repercusión de los gladiadores, esta noche protagonistas en nuestros pasajes de la historia. Nos encontramos en tiempos de los etruscos, en el tramo central de la península italiana. Es ahí donde encontramos las primeras referencias a combates de gladiadores. A finales del siglo VI se inscriben esas primeras referencias arqueológicas. Combates funerarios, combates rituales para rendir homenaje a personajes importantes. En Etruria se realizaban esos combates, esas luchas entre parejas, luchas a muerte, luchas entre guerreros etruscos y prisioneros de guerra o esclavos. A finales del siglo VI. Y como es sabido, los romanos adoptaron muchísimas costumbres de los etruscos. Por otra parte, hombres rudos, hombres tremendos, muy curtidos en el terreno de la piratería y de lo militar. Pues los romanos adoptaron la costumbre de la lucha cuerpo a cuerpo, del combate entre guerreros. Y así llegamos a la etapa republicana, a la época republicana de Roma. Es en el 264 a.C. cuando encontramos un combate entre tres parejas de gladiadores, un combate a muerte, en los funerales, por un tal Junus Brutus. El homenaje a la muerte. Homenaje al hombre célebre. Después de morir, la muerte. Las luchas entre gladiadores se expanden a medida que también lo va haciendo la incipiente República Romana. Y así, en el 206 a.C., en Hispania encontramos el primer combate registrado en este país, en este territorio. Y es precisamente Publio Cornelio Escipión el africano, el que reúne tres parejas de gladiadores para rendir tributo a la muerte de su padre y de su tío, fallecido recientemente. Es el primer combate entre gladiadores aquí, en Hispania, en el 206 a.C. La batalla de Zama estaba próxima. Mientras que Aníbal esperaba, Publio Cornelio Escipión el africano rendía homenaje a sus muertos. Los gladiadores venían de las extracciones más humildes, más pobres. Se utilizaban esclavos, prisioneros de guerra, pero como hemos dicho anteriormente, también muchos hombres libres, humillados o escasos de fortuna, buscaban ganar unos estercios,
siendo gladiadores. Con Julio César llegó el impulso definitivo. A Julio César le gustaba mucho utilizar gladiadores en sus juegos. Fue, además, yo creo que el condimento imprescindible para sublimar su figura. Los romanos disfrutaban enormemente con estos juegos. Juegos en principio dedicados pues a los dioses de la agricultura. Cualquier pretexto era bueno para organizar unos juegos. Atletas, carreras de cuadrigas, de vigas, de trigas. Y así llegaron los gladiadores. Y esto fue lo que fascinó al pueblo de Roma. El gladiador, llegado de una extracción o de otra, llegaba a la ludi, a la escuela, donde era entrenado por doctores. Así se llamaban los entrenadores, antiguos gladiadores, por cierto. Los gladiadores vivían a cuerpo de rey. Se especializaban en diferentes armas, diferentes defensas, diferentes formas de atacar y matar. La vida media de un gladiador se estimaba en unos 6 meses. Eso es lo que venía a durar más o menos. Pero mientras tanto, el oropel, los fastos, las mejores cenas. Antes de cada combate, en la noche previa a esos combates, los gladiadores disfrutaban de una magnífica cena. Y además también podían acceder a los placeres del sexo. Lo mejor para el gladiador, lo mejor para el ser adorado por el pueblo. Debía recibir el mejor entrenamiento, la mejor forma de vida posible. El gladiador hacía testamento. En caso de muerte, que sus bienes pasaran a sus familiares más cercanos o a los amigos que él prefiriera. Y es que los gladiadores ganaban mucho dinero. Los gregari, que eran más o menos los gladiadores del montón, venían a cobrar entre 1000 y 3000 sestercios por combate. Combate ganado, se entiende. Pero luego estaban los milloris. Los milloris podían ganar hasta 15.000 sestercios. Eso era toda una fortuna. Tenemos el caso de Publio Ostorius, un gran gladiador de Pompeya. Desde esa ciudad fue a participar en muchos juegos, en muchas convocatorias, y logró acumular 51 combates ganados. 51 victorias que le procuraron una millonada. Un hombre rico. Cada combate ganado era merecedor de una palma. Iba reuniendo sus palmas, los romanos se las iban concediendo, y finalmente llegaba la rudis, una espada de madera que le daba la libertad. Pero con cierta frecuencia los gladiadores renunciaban a esa libertad. ¿Por qué? Si la muerte estaba tan próxima, es muy sencillo pensarlo. Renunciaban a esa libertad porque ¿qué podían encontrar mejor en las calles de Roma? ¿A qué vida podían aspirar? Habían sido esclavos, habían sido legionarios venido a menos, habían sido hombres libres y sin fortuna. No quedaba ya nada para ellos en el mundo exterior. Preferían casi todos seguir luchando y muriendo como gladiadores. Era una forma de vida, una filosofía de vida. Se convertían en auténticas máquinas de guerra. Los mejores luchadores del imperio. Tal fue la afición de Roma a estas prácticas que incluso ya el emperador Octavio Augusto tuvo que promulgar leyes reguladoras de los combates. Fijar tarifas, fijar número de contendientes, porque la cosa llegó a ser exageradísima. Todo el mundo quería seguir disfrutando con la muerte. Las luchas eran horribles porque generalmente acababan con la vida de uno de ellos. Y en cuanto a tipos de gladiadores, esos tipos curtidos en las ludis, ahí estaban los secutores, que eran gladiadores desprovistos casi de armaduras, pero con un escudo y una espada corta, tremendamente ágiles, muy agresivos. Se movían, se convulsionaban violentamente. Ahí estaban los retaris. Los retaris eran los gladiadores más famosos, además muy queridos en la arena del circo. Utilizaban sus famosas redes emplomadas y sus tridentes. Además, portaban un pequeño machete con el que terminaban la vida de su oponente, de su contendiente. Era increíble ver esas luchas de gladiadores en el circo.